5. Fluir con cada tarea. ¿Cómo convertir el trabajo y el tiempo libre en un espacio de crecimiento? Somos lo que hacemos día a día. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Aristóteles. Fluir con la experiencia. Imagina que estás esquiando por una de tus pistas favoritas. A tu paso, el polvo de nieve salta en el aire como arena blanca e inmaculada. Las condiciones son perfectas. Toda tu atención está puesta en utilizar tus habilidades para esquiar lo mejor posible. Sabes exactamente qué movimiento hacer en cada momento. No hay pasado ni futuro, solo presente. Sientes la nieve, tus esquís, tu cuerpo, tu conciencia. Os unís en una sola entidad. Estás totalmente inmerso en la experiencia, sin pensar ni distraerte en ninguna otra cosa. Tu ego se diluye y te conviertes en parte de lo que estás haciendo. Este tipo de experiencia es la que Bruce Lee describió como su famoso "sé agua, amigo mío". Todos hemos sentido cómo nuestra percepción del tiempo se diluye cuando nos dejamos sumergir en una actividad que disfrutamos. Comenzamos a cocinar y cuando nos damos cuenta han pasado varias horas. Estamos leyendo una novela por la tarde y nos olvidamos de las preocupaciones de la vida hasta que notamos el sol ponerse y nos damos cuenta de que todavía no hemos cenado. Practicamos surf y no nos damos cuenta de la cantidad de horas que estuvimos disfrutando de las olas hasta el día siguiente, cuando notamos las agujetas. También nos puede suceder justo al revés. Tenemos que realizar un trabajo o una tarea sin ganas, y en este caso cada minuto se nos hace interminable y no paramos de mirar el reloj. Y es que, como se supone que dijo Einstein, si uno se sienta en una placa caliente un segundo, parecerá una hora, pero si una chica hermosa se sienta en tu regazo, una hora parecerá un segundo. Eso es la relatividad. Lo curioso es que quizás otra persona disfrute de esta misma tarea, pero nosotros estamos deseando terminar cuanto antes. ¿Qué es lo que hace que nos guste hacer algo? Que disfrutemos tanto que nos olvidemos de cualquier preocupación que tengamos en nuestras vidas. ¿Cuáles son los momentos en los que las personas somos más felices? El poder del flow. Estas son las preguntas que se hizo Mihaly Csikszentmihalyi, que estudió en profundidad el estado en el que los seres humanos entramos cuando estamos totalmente inmersos en una tarea. Lo llamó estado de fluir, flow en inglés, y lo definió así: el placer, deleite, creatividad y el proceso en el que estamos inmersos totalmente en la vida. No hay ninguna receta mágica para conseguir la felicidad, para vivir el propio Ikigai, pero uno de los ingredientes fundamentales es la capacidad que tengamos para entrar en ese estado de fluir, para a través de él llegar a tener una experiencia óptima. Para ello, debemos centrarnos en incrementar el tiempo que pasamos realizando actividades que nos hagan entrar en un estado de fluir. En vez de dejarnos llevar por actividades que nos den placer inmediato, como comer en exceso, abusar de las drogas, el alcohol y atiborrarnos de chocolate viendo la televisión. Tal como señala el autor del flow, fluir es el estado en el que las personas entran cuando están inmersas en una actividad y nada más importa. La experiencia en sí misma es tan agradable que las personas la seguirán haciendo aunque tengan que sacrificar otros aspectos de la vida solo por el hecho de hacerlo. Y no solo las profesiones creativas que requieren grandes dosis de concentración promueven la capacidad de fluir. La mayoría de atletas, jugadores de ajedrez o ingenieros pueden pasar buena parte de su tiempo en actividades que les hacen entrar en estado de fluir. Según los estudios, un jugador de ajedrez siente lo mismo cuando entra en flow que un matemático tratando de resolver un problema
o un cirujano en plena operación. Este profesor de psicología analizó datos de personas que vivían en diversas culturas y lugares del mundo y descubrió que la experiencia de fluir es igual para cualquier persona, para cualquier cultura, para cualquier edad. En Nueva York o en Okinawa, todos describimos nuestros estados de fluir de la misma forma. ¿Qué sucede en nuestra conciencia cuando estamos en ese estado? Al fluir estamos concentrados en una tarea muy concreta, sin dejarnos distraer por nada. Nuestra conciencia está en orden. Lo contrario pasa cuando intentamos ponernos a hacer algo y tenemos la mente distraída pensando en otras cosas. Si te encuentras muchas veces con preguntas o despistes al cabo de un rato de ponerte a trabajar en algo que consideras importante, hay una serie de técnicas que podemos seguir para maximizar las posibilidades y las probabilidades de entrar en flow. 7 condiciones para el flow. Según el investigador Owen Schaffer, para que podamos fluir en una actividad se deben dar estas condiciones. 1. Saber qué hacer. 2. Saber cómo hacerlo. 3. Saber cómo de bien lo estamos haciendo. 4. Saber a dónde ir. 5. Tener desafíos ambiciosos. 6. Utilizar nuestros mejores recursos personales. 7. Estar libres de distracciones. Técnica 1 para fluir. Elegir un reto lo suficientemente difícil, pero no demasiado. De acuerdo con el punto 5, se trataría de asumir una tarea que tenemos posibilidades de terminar, pero al mismo tiempo esté un poco por encima de nuestras capacidades. Toda tarea, deporte o trabajo realizado por seres humanos tiene una serie de reglas y necesitamos ciertas habilidades para seguirlas. Si las reglas para completar la tarea son simples y la misión es muy sencilla comparada con las habilidades que tenemos, es muy probable que nos termine aburriendo. Las actividades demasiado fáciles conducen a la apatía y al aburrimiento. Si por el contrario empezamos con algo demasiado difícil, nos faltarán conocimientos para completar la actividad y seguramente abandonaremos a la primera de cambio y además sintiéndonos frustrados. Lo ideal es encontrar el término medio, algo que esté acorde con nuestras habilidades, pero un poco por encima de ellas para que constituya un reto. Es a lo que se refería Ernest Hemingway cuando afirmaba: "A veces escribo mejor de lo que sé". Este tipo de actividades son las que hace que queramos seguir con ellas hasta el final, ya que disfrutamos al sentir que nos estamos superando. Bertrand Russell se pronunciaba en este sentido al afirmar: para poder concentrarse durante un largo rato, es esencial tener un reto difícil ante nosotros. Si eres un diseñador gráfico, elige un nuevo software para tu próximo proyecto para que constituya un reto. Si eres un programador, utiliza un nuevo lenguaje de programación. Si te dedicas a la danza, intenta introducir un nuevo movimiento que hace años te parecía imposible. Añade un extra, algo que te saque de tu zona de confort. Algo tan sencillo como leer es asimismo una tarea que requiere seguir ciertas reglas. Necesitamos una serie de habilidades y conocimientos para seguir leyendo. Si empezamos a leer un libro sobre mecánica cuántica para físicos, sin ser nosotros expertos en física, seguramente lo dejemos al cabo de unos minutos porque no entenderemos nada. En el otro extremo, si todo lo que cuenta un libro ya lo sabemos, nos aburrirá enseguida. En cambio, si el libro es adecuado a nuestro conocimiento y habilidades y añade nuevos conocimientos a lo que ya sabemos, nos dejaremos sumergir en la lectura y el tiempo pasará rápido. Leer es una actividad humana con la que las personas entran en fluir cada día. Leer de modo fácil nos lleva al aburrimiento.
Leer algo ligeramente difícil nos hace fluir. Leer aquello que está por encima de nuestros conocimientos nos causa ansiedad. Técnica 2. Para fluir, tener objetivos concretos y claros. Los videojuegos, sin abusar de ellos, los juegos de mesa y los deportes son actividades ideales para entrar en flow, porque el objetivo suele estar muy claro. Supérate a ti mismo o supera a tu rival siguiendo una serie de reglas claramente definidas. Desafortunadamente, en una gran mayoría de situaciones de la vida, los objetivos no están claros. Cuando preguntamos a empleados de multinacionales sobre sus jefes, la queja número 1 es: mi jefe no comunica con claridad cuál es la misión de nuestro equipo. Realmente no sé cuáles son mis objetivos en el trabajo. Según señala una investigación de Boston Consulting, muchas veces lo que pasa, sobre todo en grandes empresas, es que los ejecutivos se obsesionan en planificar perdiéndose en detalles, creando estrategias para marear la perdiz sin tener claro el objetivo final. Es como salir al océano a navegar con un mapa sin saber a dónde ir. El director del MIT Media Lab, Hoichi Ito, siempre dice: es mucho más importante tener una brújula apuntando a un objetivo concreto que tener un mapa. Tanto en las empresas como en las profesiones creativas o en la educación, es importante reflexionar sobre la misión que tenemos que cumplir antes de poner a trabajar, estudiar o crear algo sin rumbo. Hacernos preguntas de este tipo. ¿Cuál es tu objetivo durante tu sesión de estudio esta tarde? ¿Cuántas páginas vas a escribir hoy para el artículo que se va a publicar el mes que viene? ¿Cuál es la misión de tu equipo? ¿A qué velocidad vas a poner el metrónomo mañana para llegar a tocar esa sonata a ritmo de allegro al final de la semana? Tener objetivos claros es importante para entrar a influir, pero hay que saber dejarnos de un lado cuando estamos en acción. Una vez comencemos el viaje, el objetivo tiene que estar claro, pero no tenemos que obsesionarnos con él. Cuando un deportista está compitiendo en el final por una medalla de oro, no puede pararse a pensar en lo preciosa que es la medalla. Tiene que estar presente en el momento, tiene que fluir. Si se despista un instante pensando en cómo irá a enseñar la medalla a sus padres con orgullo, seguramente cometa un error en el último momento y no gane la competición. Un caso típico es el bloqueo del escritor. Imaginemos, por ejemplo, que un autor debe terminar de escribir una novela en 3 meses. Sabe muy bien su objetivo, y el problema es que no para de pensar en él. Cada día se levanta pensando: tengo que escribir la novela, y se pone a leer el periódico, luego a limpiar la casa. A media tarde se siente frustrado y fija nuevos planes para el día siguiente. Los días, semanas, meses pasan y no ha redactado nada, cuando lo que debería hacer es simplemente sentarse delante de la página en blanco y escribir la primera palabra, la segunda, fluir con el proyecto, dar expresión a su ikigai. En cuanto hagas eso, tu ansiedad desaparecerá y fluirá placenteramente con la actividad. Volviendo a Albert Einstein, una persona feliz está demasiado satisfecha con el presente como para pensar en el futuro. Los objetivos difusos crearán confusión, energía y tiempo que se pierde en tareas mundanas, bloqueo mental. Objetivos bien definidos con atención en el proceso te harán fluir. Cuando tengas obsesión en lograr algo sin centrarte en el proceso, tendrás fijación en los objetivos en vez de volcarte en el proceso, y esto dará un bloqueo mental. Técnica 3. De fluir concentración en una sola tarea. Este es quizás uno de los mayores obstáculos
a los que nos enfrentamos hoy en día, con tanta tecnología y distracciones a nuestro alrededor. Estamos escuchando un video en YouTube mientras escribimos un email, cuando nos salta una ventana del chat y respondemos. De repente, vibra el smartphone en nuestro bolsillo y al volver a la pantalla del ordenador tras responder el mensaje del smartphone, abrimos Facebook. Al cabo de media hora nos hemos olvidado de que estamos escribiendo un email. También pasa que estamos cenando mientras vemos una película y no nos damos cuenta de lo delicioso que estaba el salmón hasta que damos el último bocado. A menudo pensamos que conjuntando varias tareas vamos a ahorrar tiempo, pero la evidencia científica indica lo contrario. Incluso las personas que dicen ser buenas trabajando multitarea son poco productivas. De hecho, suelen ser las menos productivas. Nuestro cerebro puede filtrar millones de bytes de información, pero apenas puede procesar una decena de bytes por segundos en serie. Cuando los humanos decidimos que estamos haciendo multitarea, en realidad lo que estamos haciendo es cambiar de una tarea a otra rápidamente. Desafortunadamente, no somos un ordenador que puede trabajar con varios procesos paralelos. Gastamos todas nuestras energías en cambiar de tarea a tarea en vez de concentrarnos en hacer bien una de ellas. Concentrarse en una sola actividad es quizás la condición más importante para entrar en fluir. Para estar concentrado en una actividad necesitamos 1. Estar en un buen entorno que no nos despiste. 2. Tener control sobre lo que estamos haciendo en todo momento. Las nuevas tecnologías solo son buenas si tenemos control sobre ellas. Dejan de ser buenas si ellas toman control sobre nosotros. Por ejemplo, si tienes que escribir un artículo de investigación, puedes hacerlo delante del ordenador, buscando en Google cada vez que necesitas algún tipo de información. Sin embargo, si no eres disciplinado, tal vez termines navegando por otros lugares de Internet en vez de escribir el artículo. Google e Internet han tomado el control de tu mente y te han sacado del fluir. Está demostrado científicamente que si el cerebro está continuamente cambiando de tareas, pierde tiempo, incrementa el número de errores y la retención de la memoria es peor. En un estudio llevado a cabo por la Universidad de Stanford, se describe a nuestra generación explicando que sufrimos una epidemia de multitarea. Para demostrar los efectos nocivos de esta epidemia, se analizó el comportamiento de centenares de estudiantes mientras estudiaban, para luego dividirlos en grupos según la cantidad de cosas que solían hacer a la vez. Los estudiantes con más adicción a la multitarea suelen ser más de 4 cosas a la vez. Por ejemplo, tomar notas mientras leen un libro de texto, escuchan un podcast, contestan el mensaje de smartphone de vez en cuando y miran el timeline de Twitter. Tras dividirlos en varios grupos, los pusieron a todos delante de pantallas con varias flechas de color rojo y varias flechas de color azul. El objetivo del ejercicio era contar el número de flechas rojas. Al principio, todos acertaron, en poco tiempo sin dificultad, pero conforme se incrementaba el número de flechas azules, sin añadir flechas rojas, solo cambiándolas de posición. Los estudiantes acostumbrados a la multitarea tuvieron serias dificultades para contar las flechas rojas en el tiempo requerido. No podían contarlas tan rápido como los estudiantes que no hacían multitarea habitualmente, por una razón muy simple: se despistaban mirando las flechas azules. Sus cerebros estaban entrenados para hacer caso a cualquier tipo de estímulo, aunque no fuera importante, mientras que los cerebros de los otros estudiantes estaban entrenados para concentrarse en una única tarea. En este caso, contar las flechas rojas ignorando las azules. Otros estudios indican que trabajar en varias cosas a la vez baja nuestra productividad al menos un 60% y que nuestro coeficiente intelectual se reduce más de 10 puntos. Una investigación llevada a cabo en Inglaterra descubrió, tras analizar la vida de las 3,000 chicas adolescentes adictas a sus smartphones, que dormían menos horas.
se sentían menos integradas en el instituto y eran las más propensas a tener síntomas de depresión. Cuando estás concentrado en una sola tarea, aumenta la probabilidad de fluir, aumenta la productividad, aumenta nuestra capacidad de retención, se reduce la probabilidad de equivocarse. Control sobre una única actividad a la que estamos prestando atención. Calma. Te hace una persona más atenta al prestar atención a los demás. Se incrementa tu creatividad. Cuando se realizan multitareas, es imposible fluir. Se reduce la productividad, aunque no lo parezca. Se reduce nuestra capacidad de memorizar. Hay más probabilidad de equivocarnos en lo que estamos haciendo. Hay estrés porque tenemos la sensación de perder el control. Dañas a los que están a tu alrededor. Reduce tu creatividad. ¿Qué podemos hacer para evitar ser parte de la epidemia que nos impide fluir? ¿Qué podemos hacer para entrenar nuestro cerebro a concentrarse en una sola tarea? A continuación, una serie de ideas para definir tu propio espacio y tiempo sin distracciones, incrementando las probabilidades de entrar en fluir. No mirar ninguna pantalla la primera hora del día ni la última hora del día. Apagar el teléfono antes de entrar en flow. Tu actividad es lo más importante del mundo durante este tiempo que has elegido para ti. Si te parece demasiado, ponlo en modo nocturno de forma que solo te puedan contactar las personas más cercanas en caso de emergencia. Un día a la semana hacer ayuno de dispositivos electrónicos, por ejemplo, el sábado o domingo, haciendo excepción solo con el Kindle o el equipo de música. Ir a una cafetería sin Wi-Fi. Leer y responder emails solo una vez o 2 veces al día. Definir esas 2 veces y cumplirlo. Técnica Pomodoro. Ponte un cronómetro de la cocina al lado y comprométete a trabajar en una sola tarea durante ese tiempo. La técnica Pomodoro recomienda 25 minutos y 5 de descanso por cada ciclo, aunque también pueden hacerse 50 minutos y 10 de descanso. Adapta los tiempos a tu propio ritmo. Lo importante es cumplir cada ciclo Pomodoro a rajatabla. Inicia tu misión con un ritual que te guste y termínala con una recompensa. Entrena tu conciencia para volver al presente cuando notes que te distraes. Mindfulness, meditación, caminar, nadar, cualquier actividad que te ayude a centrarte. Trabaja en un entorno sin personas que te puedan interrumpir. Divide cada tarea en grupos de tareas relacionadas o separa cada grupo en lugares y tiempos diferentes. Por ejemplo, escribir un artículo para una revista. Puedes investigar y tomar notas por la mañana en la casa, escribir por la tarde en la biblioteca y editar por la noche en el sofá. Junta tareas rutinarias que puedas terminar a cierta hora del día. Por ejemplo, enviar facturas, hacer una llamada telefónica, etc. Ventajas de fluir. Las ventajas de fluir tienen y te mantienen la mente concentrada. Solo existe el presente. Nada nos preocupa. Las horas pasan volando. Hay un sentimiento de control. Alto nivel de preparación. Sabemos lo que tenemos que hacer en cada momento. Mente clara que elimina todo obstáculo en el flujo del pensamiento. Es placentera la actividad. Hay un entorno libre de distracciones. El ego se disuelve. No somos nosotros los que controlamos la tarea o la actividad que estamos inmersos. La tarea es la que nos lleva de la mano a nosotros. Desventajas de la dispersión. Tu mente está danzante. Estás pensando en el pasado y en el futuro. Tienes preocupaciones de la vida cotidiana, de las personas a tu alrededor. Cada minuto se te hace interminable. Pierdes el control, no logras concluir una tarea. Actúas sin estar preparado. Te atascas continuamente y no puedes seguir. Tienes preocupaciones, dudas constantes y baja autoestima. Es algo aburrido y agobiante. Tienes un entorno lleno
de distracciones como el internet, la televisión, el teléfono, personas alrededor. Continúas con tu autocrítica. Tienes sentimiento de frustración. El flow en Japón. Artesanos, takumis, ingenieros, genios y otakus. ¿Qué tienen en común los takumis, artesanos, ingenieros, inventores y otakus, los fans del anime y el manga? Todos ellos conocen intuitivamente lo poderoso que es fluir con el Ikigai en todo momento. Uno de los tópicos más internacionales sobre los nipones es que son muy trabajadores y dedicados, aunque en Japón algunos dicen que aparentar trabajar mucho, pero en realidad no es para tanto. Lo que es indudable es su capacidad para dejarse absorber por la tarea que tiene entre las manos, olvidándose del paso del tiempo y su perseverancia a la hora de resolver un problema. A veces se vuelcan en tareas concretas, por ínfimas que sean, hasta rozar la obsesión. Es una característica que vemos en cualquier entorno, desde jubilados cuidando hasta el último detalle de sus campos de arroz en las montañas de Nagano, hasta universitarios llevando a cabo un trabajo de fin de semana en un konbini, tiendas de 24 horas. El nivel de atención al detalle en el servicio al cliente no es algo exclusivo de las tiendas de 24 horas. Se puede experimentar de primera mano en casi cualquier servicio público si viajas por Japón. Si visitas Naha, Kanazawa o Kioto y te adentras en algunas de sus tiendas de artesanías, te das cuenta de que Japón es una cornucopia de artesanía tradicional. Japón tiene una capacidad especial para innovar con nuevas tecnologías y al mismo tiempo mantener tradiciones y técnicas artesanales. El arte de los takumi. Toyota emplea a artesanos que son capaces de crear ciertos tipos de tornillos a mano. Para Toyota, estos takumi, super expertos en cierta tarea manual, son muy importantes y tienen muchos problemas para reemplazarlos, ya que algunos de ellos son los únicos que saben hacer esa tarea, y en ese caso no parece que vaya a haber relevo generacional. Otro ejemplo es el proceso de fabricación de agujas para reproductores de vinilo, labor que se ha perdido en casi todo el mundo, pero que se sigue haciendo en Japón. Cerca del 90% del mercado de producción está controlado por las últimas fábricas japonesas que quedan, donde se encuentran unas pocas personas que saben utilizar la maquinaria para crear estas agujas de alta precisión. Son ellos mismos quienes intentan pasar este conocimiento a sus descendientes. Visitando Kumano, un pequeño pueblo cerca de Hiroshima, conocimos una takumi. Estuvimos un día entero haciendo un reportaje fotográfico para una de las marcas de pinceles de maquillaje más conocidas de Occidente. Resulta que la marca es extranjera, pero la fabricación de los pinceles y otros utensilios se lleva a cabo en este pequeño pueblo lleno de fábricas de pinceles de todo tipo, no solo para maquillaje. Nada más llegar a Kumano, el cartel de la bienvenida al pueblo tiene una mascota con un gran pincel. Aparte de edificios de fábricas de pinceles, se ven muchas casitas con huertos alrededor, y conforme avanzamos por las calles, se ven algunos templos shintoístas al borde de las montañas que rodea el pueblo. Tras varias horas haciendo fotos en fábricas donde había muchas personas alineadas haciendo cada cual una sola tarea, desde dar color al palo de los pinceles hasta meterlos en cajas dentro de camiones, nos dimos cuenta de que todavía no habíamos encontrado a nadie poniéndole los pelos en la cabeza de los pinceles. Después de preguntar varias veces y recibir largas, al final el gerente de una empresa accedió a enseñarnos cómo lo hacían. Nos sacó fuera del hangar y nos hizo subir a su coche personal. Tras 5 minutos conduciendo, aparcamos al lado de un pequeño hangar y subimos unas escaleras. Abrió una puerta y entramos en una pequeña sala con muchas ventanas que le daban iluminación natural y preciosa. En el centro había una mujer con una máscara, solo se le veían los ojos. Estaba tan concentrada eligiendo pelos para los pinceles de uno en uno,
moviendo las manos y los dedos grácilmente, usando tijeras y peines para filtrar pelos que ni siquiera notó nuestra entrada en la sala. Sus movimientos eran tan rápidos que costaba entender lo que estaba haciendo. El gerente la interrumpió para decirle que íbamos a hacer fotos mientras trabajaba. No pudimos ver su sonrisa, pero el brillo de sus ojos y la forma alegre de hablar se notaba que estaba sonriendo. Se le veía feliz y orgullosa mientras hablaba sobre su tarea y responsabilidad. Al hacer fotos de sus manos, hubo que utilizar velocidades altísimas de obturador para poder congelar sus movimientos. Sus manos danzaban y fluían en comunión con todas las herramientas y los pelos que tenía que ordenar. El presidente nos explicó que esta Takumi, aunque estuviera escondida en el hangar, es una de las personas más importantes de la empresa. Todos los pelitos de los miles de pinceles que se fabrican pasan por sus manos. Steve Jobs en Japón. El cofundador de Apple y fanático del buen gusto y del estilo, era un gran fan de Japón. Aparte de visitar las fábricas de Sony en los años 80 y traer muchos de sus métodos a Apple, también quedó prendado al ver la simplicidad y calidad de la porcelana japonesa en Kioto. Pero no fue un Kyotota quien se convirtió en el favorito de Steve Jobs. Fue Yukio Sakunaga, un Takumi de Toyama, que utilizaba una técnica conocida como Etsu Seto Yaki, que muy pocos dominan. Durante una visita a Kioto, Steve Jobs descubrió que había una exposición de Yukio. Enseguida, supo apreciar que la porcelana de Yukio tenía algo especial. De hecho, compró varias tazas, jarrones y platos, y volvió a la exposición 3 veces durante esa semana. Steve Jobs visitó varias veces Kioto durante el resto de su vida en busca de la inspiración y terminó conociendo a Yukio en persona. Dicen que casi todo lo que le preguntaba Steve Jobs a Yukio era sobre los detalles de fabricación y el tipo de porcelana que utilizaba. Yukio le contó que se trataba de porcelana blanca de las montañas de Toyama y que él mismo la extraía de ahí, algo que lo convertía en único artista de su clase que conocía el proceso de fabricación de objetos de porcelana desde el origen en la montaña, un auténtico Takumi. Steve Jobs quedó tan impresionado que pensó ir a Toyama a ver las montañas de donde Yukio extraía la porcelana, pero al ver que estaba a más de 4 horas en tren desde Kioto, desistió. En una entrevista hecha a Yukio después de la muerte de Steve Jobs, este declaró que se sentía muy orgulloso de ver que su arte era apreciado por el creador del iPhone, y añadió que la última compra que le hizo Steve Jobs fueron 12 tazas de té. Para estas 12 tazas le pidió que fueran especiales, que siguieran un nuevo estilo. Para conseguirlo, Yukio cuenta que hizo 150 tazas probando nuevas ideas y al terminar eligió 12 mejores y las envió a la familia Jobs. Desde su primera visita a Japón, Steve Jobs estuvo fascinado e inspirado por sus artesanos, su ingeniería especialmente Sony, por su filosofía especialmente Zen y también por su cocina, especialmente el sushi. Una simplicidad sofisticada. ¿Qué tienen en común la cocina, el zen, la ingeniería y los artesanos japoneses? La atención al detalle y la simplicidad. Pero no es una simplicidad apática, sino sofisticada, que busca nuevas fronteras, siempre llevando el objeto creado, el cuerpo-mente o la comida al siguiente nivel. Como diría Mihaly, siempre manteniendo en alto un reto en la actividad para superarse, para poder siempre estar en flujo. En el documental Hiro, Sueños de Sushi, se puede ver otro ejemplo de Takumi, en este caso en la cocina. Su protagonista lleva más de 80 años haciendo sushi todos los días y tiene un pequeño restaurante de sushi en el metro de Ginza. Él y su hijo van personalmente al mercado del pescado, Tsukiji,
y eligen el mejor para llevárselo al restaurante. En el documental muestran al hijo de Hiro aprendiendo a hacer tortilla para el sushi de tortilla. Y por mucho que practique, su padre no le da nunca el visto bueno. Sigue practicando años y años hasta que al fin un día consigue el visto bueno de su padre. ¿Por qué el hijo nunca se rinde? ¿No se aburre cocinando huevos todos los días? Tanto Hiro como su hijo son artesanos de la comida. Fluyen al cocinar, no se aburren. Cuando están cocinando lo están disfrutando al máximo. Para ellos es pura felicidad, su ikigai. Han aprendido a gozar de su trabajo, a convertirlo en un placer que detiene el tiempo. Además de la relación estrecha entre padre e hijo que les ayuda a mantener el reto diario, también trabajan en un entorno tranquilo y sin estrés que les permite concentrarse. Incluso después de ser nombrado por Michelin como el mejor restaurante de sushi del mundo, nunca se plantearon abrir otros restaurantes o expandir el negocio. Solo sirven a 10 clientes en una barra, en un pequeño local que tienen en la estación del metro de Ginza. La familia Hiro pone por encima del dinero las condiciones y el entorno en el que pueden fluir cocinando, produciendo el mejor sushi del mundo. Tanto Jiro, el cocinero del sushi, como Yukio comienzan su trabajo en el origen. Jiro va al mercado del pescado a elegir el mejor atún. Yukio va a las montañas a elegir la mejor porcelana. Cuando entran en la labor, ambos se unen al objeto. La unión con el objeto al fluir cobra una dimensión especial en Japón, donde según el sintoísmo, los bosques, los árboles y los objetos tienen un kami, espíritu o dios dentro de ellos. La responsabilidad del creador de algo, ya sea artista, ingeniero o cocinero, es usar la naturaleza para darle vida, respetándola en todo momento. Durante la labor el artesano se une al objeto y fluye con él. Un herrero dirá que el hierro tiene vida. Un ceramista dirá que la tierra tiene vida. Los japoneses son buenos uniendo naturaleza con tecnología. No es el hombre contra la naturaleza, sino la unión de ambos. La pureza de Ghibli. Algunos dicen que estos valores de unión con la naturaleza del sintoísmo se están perdiendo. Uno de los mayores críticos de dicha pérdida es otro creador nato con un ikigai muy definido. Hayao Miyazaki, el director de las películas de animación de Ghibli. En casi todas las películas se ve tecnología, humanos, fantasía y naturaleza en conflicto, y al final yendo de la mano. En la película El viaje de Chihiro, una de las metáforas más impactantes es la de la contaminación de los ríos, representada por un dios gordo lleno de basura. En las películas de Miyazaki, los bosques tienen personalidad, los árboles tienen sentimientos, los robots se hacen amigos de los pájaros. Considerando como tesoro nacional viviente por el gobierno japonés, además de reivindicar la conexión con la naturaleza, Hayao Miyazaki es uno de los artistas que se deja llevar por la tarea presente. No tiene ordenador, sigue utilizando un teléfono móvil de los finales de los 90 y obliga a todo mundo a dibujar a mano. Hayao Miyazaki dirige sus películas creando y dibujando hasta el mínimo detalle en papel. Dibujar le hace entrar en fluir, los ordenadores no. Gracias a la obsesión del director, el estudio Ghibli es uno de los únicos del mundo donde casi la totalidad del proceso de producción de animación se hace siguiendo técnicas tradicionales. Quienes han tenido la suerte de visitar el estudio Ghibli saben que si entran en un domingo ahí, verían que en una esquina hay alguien trabajando, un hombre sencillo que no levanta la cabeza, pero que saluda con un ohayo, buenos días. Allí encontrarían al ganador de varios Oscars de la Academia, pasando un domingo en solitario dibujando. Y es que tal es su pasión que muchos domingos los pasa ahí, disfrutando de fluir, viviendo su ikigai por encima de cualquier otra cosa. También
Sabrán que es recomendable no molestar a Hayo bajo ningún concepto, ya que tiene fama de cascarrabias, sobre todo si lo interrumpen cuando está dibujando. En el año 2013, Hayo anunció que se jubilaba. Para conmemorar su retirada, el canal de televisión NHK hizo un documental especial que mostraba a Hayao Miyazaki durante los últimos días de trabajo. En casi todas las escenas del documental está dibujando. En una de ellas salen varios compañeros de trabajo en una reunión y él está en una esquina dibujando sin escuchar a los demás. En otra aparece caminando hacia el trabajo el día 30 de diciembre, vacaciones nacionales en Japón, y abriendo las puertas de Estudio Ghibli para pasar el día ahí dibujando a solas. El día después de su retirada, en vez de irse de viaje o quedarse fuera en casa, fue al Estudio Ghibli y se sentó a dibujar. Los compañeros de trabajo pusieron cara de póker sin saber por qué o qué decir. ¿Puede alguien realmente retirarse si lo que hace le apasiona? Hayao Miyazaki no puede dejar de dibujar. Un año después de su retirada, declaró que no iba a hacer largometrajes, pero que seguiría dibujando hasta el día de su muerte. Ermitaños del Ikigai. Pero no solo son los japoneses los que disfrutan de esta capacidad de fluir. También hay artistas y científicos de otras partes del mundo con ikigais muy fuertes y definidos. Por eso nunca se jubilan realmente. Hacen lo que les gusta hasta el día de su muerte. Lo último que escribió Einstein justo antes de cerrar los ojos por última vez fue una de las fórmulas intentando unificar todas las fuerzas del universo. Murió haciendo lo que le apasionaba. De no haber sido físico, Einstein aseguraba que habría sido feliz dedicándose a la música. Cuando no estaba centrado en la física y las matemáticas, disfrutaba tocando el violín, fluir trabajando con sus fórmulas o tocando aquel instrumento. Ambos, sus ikigai, le proporcionaban una gran felicidad. Muchos de estos artistas pueden parecer unos cascarrabias o ermitaños, pero lo único que hacen es proteger su tiempo de felicidad, a veces sacrificando otros aspectos de la vida. Son ejemplos de outliers que aplican el fluir a su estilo de vida de forma extrema. Otros ejemplos de estos ermitaños es Haruki Murakami. Por lo que cuentan, es muy difícil acceder a él. Solo tiene un círculo de amigos muy cercanos y en Japón únicamente aparece en público una vez cada varios años. Los artistas saben lo importante que es proteger su espacio, su entorno, estar libres de distracciones para fluir con su ikigai. Microfluir, disfrutar de las tareas rutinarias. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos que hacer, por ejemplo, la colada, cortar el césped del jardín o rellenar formularios burocráticos? Podemos convertir estos trabajos cotidianos en misiones agradables. En la estación de Shinjuku, uno de los centros neurálgicos de Tokio, hay un supermercado donde siempre trabajan ascensoristas. Se trata de ascensores normales que podrían ser operados por clientes, pero prefieren darles ese servicio abriendo la puerta, pulsando el botón de la planta a la que vas y haciéndote una reverencia cuando sales. Si uno pregunta, descubre que hay un ascensorista que lleva haciendo el mismo trabajo al menos desde el año 2004. Siempre está sonriente y lleva a cabo su trabajo con entusiasmo. ¿Cómo hacer para disfrutar de esta tarea tan sencilla a simple vista? ¿No se aburre después de tantos años haciendo algo tan simple? Al fijarse un poco más, uno se da cuenta de que la ascensorista no solo pulsa los botones, ejecuta toda una secuencia de movimientos. Comienza con un saludo a los clientes entonando la voz como si estuviera cantando. Sigue con reverencias y saludos con la mano y pulsa el botón del ascensor moviendo el brazo de forma grácil como si fuera una geisha manipulando una taza de té. En esta dimensión se refiere a lo cotidiano como microfluir. Todos estamos aburridos de esta clase en el instituto o en la universidad o en una conferencia y nos hemos puesto a dibujar algo para mantenernos entretenidos.
o nos hemos dedicado a silbar mientras estamos pintando una pared. Al no estar verdaderamente retados, nos aburrimos y añadimos complejidad para entretenernos. Nuestra habilidad para convertir una tarea rutinaria en microfluir, en algo que podamos disfrutar, es crítico para ser felices, ya que todos tenemos que hacer tareas rutinarias. Incluso Bill Gates aseguraba lavar los platos todas las noches. Es el hombre más rico del mundo, no tendría por qué hacerlo, pero prefiere hacerlo él. Dice que lo disfruta, que le ayuda a relajarse y a ordenar la mente, e intenta hacerlo mejor cada día siguiendo una secuencia, unas reglas que se ha impuesto a sí mismo. Platos primero, tenedores segundo, etc. Es uno de sus momentos diarios de microfluir. Richard Feynman, uno de los científicos más grandes e importantes de la historia en la física, también disfrutaba de hacer tareas rutinarias. El fundador de Thinking Machines, una empresa de computadoras, le contrató cuando era famoso mundialmente para resolver problemas a la hora de diseñar un ordenador que pudiera procesar en paralelo. Explica que Feynman apareció el primer día y preguntó: ¿en qué puedo ayudar? Todavía no tenía nada preparado y le propusieron trabajar en cierto problema matemático. El físico enseguida se dio cuenta de que le estaban dando un trabajo poco importante, simplemente para mantenerlo ocupado, y dijo: esta es una chorrada de problema, denme algo realmente importante que hacer. Le mandaron a comprar material de oficina a una librería cercana y se fue a cumplir su misión con una sonrisa en la cara. Cuando no tenía nada importante que hacer o necesitaba descansar la mente, Feynman se dedicaba a microfluir, por ejemplo, pintando las paredes de la oficina. Semanas más tarde, unos inversores de la empresa declararon después de una visita a las oficinas de Thinking Machines: tienes un premio Nobel en la oficina pintando paredes y soldando circuitos. Vacaciones instantáneas, la puerta de la meditación. El entrenamiento de la mente nos puede llevar a fluir rápidamente, ya que meditar es ejercitar nuestros músculos del cerebro. Hay muchos tipos de meditación, pero el factor común de todas ellas es el objetivo. Serenar nuestra mente, observar pensamientos y emociones, concentrar nuestra atención en un único objeto de mediación. La práctica básica supone sentarse con la espalda recta y concentrarnos en una respiración. Lo puede hacer cualquier persona y los resultados son inmediatos desde la primera sesión. Al fijar nuestra atención solo en el aire que entra y sale por nuestras fosas nasales, logramos frenar el torrente de pensamientos y aclaramos nuestro horizonte mental. El secreto de la arquera. La ganadora de la medalla de oro de tiro con arco en el año de 1988 fue la coreana de tan solo 17 años. Cuando le preguntaron por su entrenamiento, dijo que la parte más importante era meditar 2 horas al día. Para enseñar a nuestra mente a fluir con facilidad, la práctica de la meditación es un método excelente, el antídoto a llevar el smartphone en el bolsillo con todo tipo de notificaciones activadas. Uno de los fallos más habituales al empezar a meditar es obsesionarse con hacerlo bien, como dejar la mente en blanco, llegar al nirvana, cuando lo importante es concentrarse, es el viaje. Dado que la mente es un batiburrillo constante de pensamientos, ideas y emociones, solo con que logremos detener la centrifugadora unos segundos, notaremos un descanso inmediato y una nueva claridad. De hecho, una de las cosas que aprendemos al meditar es a no inquietarnos por nada de lo que pase por nuestra pantalla mental, aunque acuda a nuestra conciencia la idea de matar a nuestro jefe. Simplemente lo etiquetamos como pensamiento y lo dejamos pasar como una nube sin juzgarlo ni rechazarlo. Es un pensamiento, nada más. Uno entre los 60,000 diarios que han calculado algunos expertos. La meditación genera ondas alfa y teta en el cerebro. Estas, en alguien experimentado como mediador, aparecen enseguida.
mientras que en un principiante tal vez tarden media hora. Estas ondas de relajación son las mismas que se activan antes de dormir, al descansar tumbados al sol o justo después de tomar un baño caliente. Por lo tanto, todos llevamos un balneario en nuestra mente capaz de darnos vacaciones instantáneas. Solo se trata de saber entrar en él, algo que todo el mundo a través de la práctica puede hacer.